Hola, muy buen día. Mi nombre es Zully Toro Ramírez. Soy estudiante en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y hoy les vengo a traer un tema muy trascendental que debemos pasar a lo largo de nuestra carrera para así poder entender el mundo de la pedagogía y la educación en nuestro futuro. Antes de dar inicio en este nuevo tema y de hablar con este nuevo pedagogía crítica, hablaremos de Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo crítico muy importante para la pedagogía y la educación que tenemos hoy en día. Aún así, todavía se sigue estudiando su pedagogía, como lo es. Daré inicio a una frase que dejó mucha huella en este tema de la educación, que es: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismos. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. Ahora yo les pregunto, ¿esa frase qué les hace sentir? ¿A qué mundo los lleva? Claramente nos lleva a que los seres humanos aprendemos por nosotros mismos y entre nosotros mismos logramos la educación. Paulo Freire es uno de los grandes liberadores de esta pedagogía y de la educación transformadora. Veremos su pedagogía crítica y nos centraremos más que todo en la pedagogía del oprimido. Empecemos con la educación como era antes de que los pedagogos críticos revolucionaran la educación. La educación bancaria. Se trataba cuando el educador es siempre quien educa, o el educador es siempre el que educa. Es el que tenía la verdad absoluta y el que siempre dictaba. No escuchaba, no dialogaba, no incluía. El educando, o el que es educado, en este caso el estudiante, era un factor pasivo. Él solo escuchaba la verdad absoluta que el educador, o sea el profesor, daba a enseñar. Si el estudiante tenía una duda, era errónea y pues se veía que estaba contradiciendo el profesionalismo del profesor. Eso fue antes de que Paulo Freire entrara con su pedagogía revolucionaria y liberadora. Siendo así, imagínense en un mundo donde tú como estudiante te sientes en tu salón, quieras aprender un nuevo tema y quieras cuestionar muchas dudas que en tu mente se vengan. Bueno, en esta educación bancaria es que el estudiante recibía todo ese contenido y se lo llevaba para su casa sin objetar. A eso se le llama el estudiante pasivo, un factor pasivo, mientras que el educador era el que tenía la posesión y la verdad absoluta. Por lo mismo, el esquema de liberación de Paulo Freire fue el que nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Y de ahí la frase que muchos profesores, muchos docentes, muchos estudiantes, muchos licenciados en formación aprendemos y nos las dicen para reforzarnos, es que el docente, aunque es docente, nunca deja de aprender. Aprende de sus estudiantes, así como de sus estudiantes aprenden del docente. Por ende, la transformación pedagógica fue que el educador debe hacerse un compañero del educando, debe hacerse aliado del educando para que entre sí puedan llevar una pedagogía mutua, para así ambos se hagan a su vez educadores y educandos. Su pensamiento, eje central de su pedagogía crítica, la liberación de los oprimidos, esa liberación que le dio a los estudiantes oprimidos que estaban en la educación bancaria, que es nada más siendo receptores y no siendo transformadores. Clases pobres, despertar su conciencia, vean y que critiquen su condición y sean actores de su destino. La educación debe ser científica y con sustento político, desarrollarse a una democracia amplia y abierta, centrada en las necesidades de educandos y despertar conciencia crítica, siendo así un motor transformador, siendo así que los estudiantes tengan su pensamiento crítico. Por ende, la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser a la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Su pensamiento fue romper los esquemas pedagógicos que perpetúan opresión, sustituir por prácticas liberadoras, diálogo y no autoritarismo. Se requieren condiciones sociales favorables. La filosofía educativa desde el oprimido, no para el oprimido.
alfabetización más conciencia más expresión propia. Es lo que crea una educación sana. El rol del profesor cumple en esta pedagogía crítica, en esta propuesta, y pues en lo que hoy en día hemos seguido con este tipo de educación, ¿no? Que el profesor lo que hace, nos enseña, nosotros como estudiantes, nos enseña a pensar y no enseñar a obedecer. Él nos enseña a pensar y a reflexionar por nosotros mismos. La educación no debe ser una educación tradicional y opresora. Ese es un gran rol del profesor. Tener pertinencia, críticas y transformación, tener experiencia y elocuencia, ser persuasivo, convictivo, pertinente al punto crítico enseñando aprendizaje, no dar respuestas dogmáticas, no dar respuestas absolutas, sino estimularlos a cuestionar. Escuchar al alumno, dialogar y problemáticas de injusticia. Asimismo, la concepción educativa al rol estudiante, como ya lo dije, el método fundamental para educar es el diálogo abierto, teniendo en cuenta las necesidades del individuo. Eso es lo que Paulo Freire aporta a esta pedagogía crítica, que nosotros tengamos la capacidad de dialogarla. El estudiante es visto como protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor actúa como facilitador de este mismo aprendizaje. Sustento humanista de la educación donde impera el absoluto respeto por el ser humano. De eso no queda más que decir que nosotros los estudiantes somos protagonistas de nuestro propio destino y que el profesor es el promotor, es el motor de estas transformaciones, de estos cuestionamientos, de este aprendizaje. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestros profesores y los docentes son los que son gracias a los estudiantes. Estamos en constante aprendimiento, nunca dejamos de aprender porque de eso se trata el ser humano, de constante evolución. Y así como cada contexto, cada realidad va evolucionando, el aprendizaje, Asimismo, el aprendizaje sigue evolucionando junto con nuestra realidad. El enseñar y la enseñanza no queda en un solo concepto, en una sola verdad absoluta, sino que tiempo tras tiempo sigue evolucionando. Muchas gracias por su atención. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Paulo Freire.